El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Una medida que desató críticas inmediatas de sectores políticos y sociales y que se enmarca en el plan para reducir el Estado al mínimo. El INADI tiene alrededor de 400 empleados, más oficinas a lo largo y ancho de todo el país. ¿Qué pasará ahora entonces y cómo Milei va a enfrentar estas críticas? Pues lo vamos a analizar en profundidad con Victoria Donda. Ella es exdirectora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Actualmente es diputada del Parlasur y asesora del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Le quiero dar en primer lugar las gracias por estar esta mañana aquí con nosotros y preguntarle de qué manera una decisión tan controversial como esta puede abordarse desde una dimensión que tiene un argumento solo en lo económico. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por esta entrevista y por este tiempo para poder explicar cuál es la situación que está viviendo la Argentina. Si bien la nota en particular es por el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo y la Xenofobia, en Argentina hoy están pasando cosas gravísimas como la interrupción por parte del Estado Nacional de otorgar a enfermos oncológicos y de enfermedades graves con riesgo de vida crónicas la medicación que hasta ahora el gobierno nacional le entregaba a miles y miles de personas a lo largo y ancho de todo el país. Este es un gobierno que cree firmemente en un Estado que levante las banderas del capitalismo puro. Un Estado, como vos bien decías, reducido a la mínima expresión relacionada con la seguridad de los bienes de las personas que más recursos tienen. Entonces, un instituto que pelea contra la discriminación y el racismo no es algo esencial para el Estado. Estamos hablando de un gobierno nacional que suspendió la entrega de alimentos para las personas que menos tienen. Recordemos que Argentina hoy tiene un nivel de pobreza que está rondando casi el 57%. Muchas de esas personas solo pueden recibir alimentos en lo que nosotros llamamos comedores comunitarios y el gobierno nacional suspendió esa entrega de alimentos, suspendió la entrega de medicamentos que la gente Claro, necesita para vivir, gente que tiene cáncer, o sea, claro. iban a cerrar el INADI. Claro, entonces podemos entender que quizás el INADI es un primer paso para el cierre pues, de otros estamentos que, como usted indica, por la ideología del nuevo gobierno no son importantes para ellos. ¿Y qué va a pasar en concreto con el INADI? ¿Va a ser absorbida sus funciones por algún tipo de ministerio o simplemente desaparecen las funciones? No pueden desaparecer las funciones porque las funciones del INADI son otorgadas por una ley nacional y para hacer suspender, o sea, para cerrar el INADI, que es lo que anunció el vocero presidencial, tienen que pasar por el Congreso Nacional y derogar la ley. Como es difícil en la correlación de fuerza que tienen hoy que pasen por el Congreso Nacional y deroguen la ley, lo que todo indica, o por lo menos así lo ha dicho el ministro de Justicia, es que el INADI va a ser absorbido por el Ministerio de Justicia. Algunas de las funciones del INADI, convengamos en que ya han manifestado que hay funciones que va a dejar de tener. Por ejemplo, la presencia en todo el territorio nacional. ¿Sí? Digo, esto para que se entienda, el INADI tiene una oficina en la Argentina, pero por la extensión territorial de Argentina necesita también tener presencia en el resto de las provincias. Bueno, ellos creen que con una oficina en la ciudad de Buenos Aires alcanza y el resto de las provincias de la Argentina no tendría ningún tipo de presencia del Estado Nacional, por lo menos en esta materia. Claro, entonces también la pregunta es qué va a pasar con todos o con buena parte de los empleados del INADI, pero también de otros estamentos del gobierno, del Estado, que ya han sido cerrados. Llegaba pues Javier Milei prometiendo recuperar Argentina, prometiendo más trabajo. ¿Qué va a pasar con esas personas de estamentos públicos que pueden irse a la calle? Están en la calle. Hoy están en la calle. Hay casi alrededor de 50.000 despedidos. El INADI era un instituto nacional, pero era un instituto pequeño comparado con otros organismos nacionales. Solo tiene 400 trabajadores y muchos de ellos van a ser despedidos, van a ser echados, puestos en la calle, engrosar
la enorme cantidad de desocupados que hay hoy, porque resultado de la recesión económica, bueno, muchas empresas y comercios han empezado también a cerrar sus puertas, así que a la gente que ya están echando desde el Estado Nacional va a haber que sumarle la gente que va a salir expulsada del circuito de producción económica, resultado de la recesión que este gobierno está generando. Este gobierno, con las decisiones que ha tomado para poder cumplir con los plazos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, ha construido una realidad con una combinación letal: recesión más inflación. Nosotros hoy tenemos una inflación mensual del 20%, más o menos, que esta inflación plantean que puede bajar, y puede ser cierto, pero porque la gente no va a poder comer directamente, entonces no va a haber compras ni de comida. Entonces, la recesión más la inflación, el peor de los mundos, para quienes todos los días van a tener que salir a la calle a ver cómo resuelven el día a día de su mesa básica. Claro. Con esta situación que nos comentas, surge una pregunta. Llegó Javier Milei con bastante apoyo popular, pero en estos primeros días de su gobierno, ¿se está resintiendo ese apoyo? ¿Todavía tiene fuerza popular en las calles? ¿Cómo está la situación en Argentina? Todavía tiene alguna fuerza, si bien los números vienen bajando y se muestra un Javier Milei debilitado en cuanto a su imagen. Javier Milei, y recién mientras esperaba la nota estaba mirando las notas que estaban haciendo, no es un hecho aislado en la Argentina, eh, es una manifestación de una realidad que hoy vemos en el mundo. Te diría que Vox en España, eh, Le Pen en Francia, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, muestran una continuidad de una ideología, que es una ideología neorreaccionaria, muy ligada a experiencias pasadas relacionadas con las doctrinas de Friedman y la Escuela de Chicago, aplicadas por Margaret Thatcher y Reagan, para hablar de algunos referentes muy conocidos mundialmente por los desastres que han generado en cada uno de sus países. No están hablando de ideas nuevas, sino de ideas bastante viejas y que no han dado resultado, pero que a la luz de algunas incapacidades que han mostrado cada uno de los estados, generan cierta esperanza en una parte de la sociedad, porque si no nos explica, tanto Bolsonaro como Milei como Trump han llegado por los votos, Claro. y esto es porque hay una parte de la sociedad que se siente interpelada con ese discurso, que es un discurso fácil, que apela a determinados Sí. principios muy arraigados en el sentido común de la sociedad, eh, y que están montados sobre un Estado que evidentemente necesita dar otro tipo de respuesta, que no la ha dado Claro. todavía.